Saludos, bienvenidos de nuevo a su programa Temas, que se transmite a través de Radio Rescate. No se olviden suscribirse en YouTube a Radio Rescate y en esta oportunidad nos encontramos de nuevo en la sede de Radio Club de Venezuela, ubicada en la ciudad de Caracas. Nos encontramos en la oportunidad del 61º aniversario del nacimiento de la Red Nacional de Emergencias y nos acompaña como invitado el ingeniero José Cornieles, ingeniero en telecomunicaciones, egresado de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, que ocupa el cargo de jefe de operaciones nacionales de la Red Nacional de Emergencias. Bienvenido, José, a tu programa Temas. Muchas gracias por la invitación. José, como se está celebrando un aniversario más, tengo entendido que fue el 28 de este mes el aniversario. Correcto. Cuéntanos cómo nace la Red Nacional, en qué año, cuál es lo que lo motiva, toda esa parte histórica que nuestros amigos que nos siguen en temas conozcan. Bueno, nace por allá por los años 58. Esto no existía esa protección civil para aquel entonces, pero ahí es cuando comienza sus primeros pasos, y ya en el año 61 se formaliza un poco más ese proceso de protección civil como un cuerpo, como un ente con muchos organismos involucrados como tal. Por supuesto, a partir de ese momento, entonces el Estado o los miembros que formaban parte del gobierno para ese entonces deciden crear una red nacional de emergencia administrada por radioaficionados para el manejo de todo lo que correspondía a las emergencias, a las comunicaciones de emergencia. La responsabilidad se la dan a ustedes. Correcto. De hecho, eso está debidamente... un decreto que yo lo leí, exacto. Y entonces, bueno, ahí queda ya plasmado, y desde ese entonces, pues, hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos 61 años una serie de actividades que son bastante extensas, bueno, donde hemos tenido participación significativa en eventos que se han transcurrido no solamente en el territorio nacional, sino también en otros países. Fuera de cámara, José me estaba comentando dos casos bien puntuales de cómo funciona la Red Nacional de Emergencia fuera del país. Uno de ellos es México y el otro Haití. Sí, bueno, en México, ¿cómo fue la experiencia? Lo más emblemáticos así hay varios, por supuesto, pero los más emblemáticos fue el terremoto de México, que fue uno de los terremotos más devastadores, donde había un colega que estuvo varias horas por ahí por la Plaza Los Símbolos con un equipo de 11 metros, y bueno, por ahí se estuvo manejando por un lapso de varios días parte de las comunicaciones, y posteriormente eso se trasladó para acá. Ese fue en el año, no recuerdo, el terremoto de México 70 y algo, sí, alrededor de 70 y no recuerdo exactamente, pero fue en esa época. Y bueno, desde Venezuela se le hizo todo lo que fue el enlace de las comunicaciones de emergencia. Eran pocos los radioaficionados en México, pero esto se contribuyó de manera significativa a todo lo que era el manejo de las emergencias, la logística. ¿Esas intervenciones en el extranjero fueron a petición del propio gobierno que sufrió, en este caso México, se lo hizo a ustedes, o fue a través de la defensa civil? No, estas son cosas que ocurren de manera espontánea. Okay. El radioaficionado está en una localidad, y como buen radioaficionado él está acostumbrado a escuchar sus equipos, su frecuencia, y cuando se presenta la emergencia, un radioaficionado de México comienza a hacer el llamado de la emergencia. Nos encontramos, tenemos tal situación, yo estoy en tal sitio, en fin, hay una serie de cosas. Y un radioaficionado venezolano escuchó ese llamado de emergencia, y comienza entonces a desarrollarse, a desenrollarse esa madeja que corresponde pues a todo lo que es la parte de la emergencia. Y esa información ese apoyo que se dio fue vital para salvar vidas. Sí, claro, porque acuérdate que después hubo una serie de participaciones de países amigos, países del extranjero, que tuvieron una participación significativa en cuanto al manejo de logística, apoyo Pero médico. la telecomunicación de Venezuela se llevó la batuta. Nosotros estuvimos por ahí dando... La Red Nacional de Emergencia. Exacto, de hecho por ahí tenemos una placa de agradecimiento
por parte de la Ciudad de México en relación a ese evento como tal. Bien, fíjense que hay que explicar algo aquí bien, hay que dar algo bien clarito de la Red Nacional de Emergencia en el siguiente aspecto, el aspecto legal. Ellos en el año 61, con un decreto, pasan a ser los responsables del sistema de telecomunicaciones a la hora de emergencia y de desastre. Pero resulta que en el 2001, con el decreto con fuerza de ley y rango constitucional, donde nace el sistema, la protección civil, cuando uno lee la ley no consigue nada que hable de telecomunicaciones. Nada, absolutamente nada. La única mención que tiene, y esta es la parte legal que tiene la Red Nacional de Emergencia, como voluntarios. Sí, correcto. Son voluntarios. Voluntarios que él viene de un grupo de rescate, en aquel momento existe todavía el Boyacá. No, eso ya tiene tiempo. Boyacá, que no, sí, ellos eso fue por allá eran por forestales y no, había una combinación de rescate. Sí, se hacían varias actividades. La Brigada de Rescate Salvamento Boyacá, que funcionaba en la zona de los Jardines del Valle. Yo me involucré a partir del año 82. Y bueno, ahí comenzamos pues a formarnos como tal, pues como voluntarios como tal, hacíamos cursos pues en protección civil para aquel entonces, defensa civil cuando funcionaba Funda Social, que ahí fue donde recibimos pues el adiestramiento como tal, el curso básico. De 2 años me comentaste. Sí, fueron bastante largos esos cursos en ese momento. Sí, eran muy complejos, eran bastante largos porque eran áreas diversas donde tú tenías que ¿Quién le dictaba esos cursos, José? Oye, yo ahorita en este momento no recuerdo quién, pero fueron muchos profesores, bomberos. Sí, la mayoría de los instructores eran bomberos, eran policías, había personal especializado, médicos del Hospital Clínico Universitario, excelente. Habían técnicos especializados en aquel entonces de la parte del Ministerio de Telecomunicaciones. Fueron varias las áreas. Fue un curso completo, Sí, eso sí. Debería tener una mención de técnico medio, 2 años. Bueno, sí. Debería ser, ¿no? Pero de bueno. hecho, se complementaba con una pasantía, en la cual por lo menos en mi caso me tocó ir al Hospital Periférico de Coche a trabajar por espacio de 6 meses los fines de semana. Fue una actividad bien interesante realmente. Bueno, pero entonces José descubre que su pasión son las telecomunicaciones. Sí, correcto. Definitivamente, pero hospitalario no, nada, forestal no. Telecomunicaciones, entonces, ¿tienes cuánto tiempo como jefe de operaciones nacionales? Mira, ya tengo 5 años. Anteriormente fui secretario de la red. Me retiré del cargo, estuve varios años como operador de la misma. Y bueno, hasta hace ya casi 5 años es que estoy ostentando el cargo como tal. Entonces vamos a volver a la parte legal, porque como digo yo, esto es bien delicado cuando uno lo menciona, pero es que es preocupante que no en el sistema no estén establecidas las telecomunicaciones, sino que se hace algo general solamente voluntario, grupos de apoyo, inclusive con grupos de apoyo. Entonces viene lo siguiente. ¿Cómo está funcionando la Red Nacional de Emergencia aquí en Venezuela? ¿Cuál es la actividad primaria que ustedes realizan? Estando fuera del sistema nacional, regularizado por la ley, pero tienen una actividad importante. Me mencionaba que le dan apoyo en telecomunicaciones a Protección Civil Carabobo. Sí, que es carente de telecomunicaciones. Entonces la Red Nacional de Emergencia, háblanos de eso, porque es importante que se entienda. Aquí no estamos echando la culpa a nadie, sencillamente en tema, nuestro trabajo es abrir los caminos y los espacios para que estos grupos de voluntarios importantísimos en el área de telecomunicaciones, que es lo más importante para mí, de hecho llevamos casi 5 programas en telecomunicaciones, se le dé el debido, no solamente el respeto que se merecen, sino el apoyo en los equipos, porque yo sé que ellos son los que reparan, compran sus piezas, sus equipos, ellos son los que mantienen todo. El Estado no les aporta, al contrario, ustedes le están haciendo un trabajo al Estado. En este caso específico, Protección Civil de Carabobo. Háblanos de esa actividad en telecomunicaciones aquí. ¿Cómo la están manejando? Sí. Bueno, no es solamente Carabobo, es bueno hacer la mención. Okay. ¿Cómo funciona la red? La red tiene un proceso de adiestramiento permanente, ¿ok? Y este adiestramiento lo realizamos con una serie de ejercicios
que pueden ser diversos y uno de los tantos es emisiones que hacen de manera nocturna en un horario. Anteriormente teníamos dos horarios, uno en la mañana y uno en la noche, pero ahora dejamos solamente el de las noches. Y el objetivo es eso, es mantenerte activo, es mantener la información en cada localidad de todo el territorio nacional. Estamos recibiendo información de manera permanente, condiciones meteorológicas, algún tipo de actividad relevante, etcétera, etcétera. Y nuestra responsabilidad es eso, es prestarle apoyo en comunicaciones a la emergencia a las autoridades que así lo requieran, sean de manera estatal, sean municipales o sean a nivel nacional. ¿Okay? Entonces eso es lo que funciona. Regularmente y en muchos de los casos nosotros somos los primeros que nos enteramos del evento o de lo que está ocurriendo. Y la obligación pues nuestra es comunicar esa información y solicitar a la autoridad que compete de que ellos verifiquen que realmente eso está ocurriendo como tal. Mira, yo recibí esta información, yo tengo esto, aparentemente está ocurriendo tal situación, yo te estoy haciendo el conocimiento de eso, yo soy fulano de tal, etcétera, etcétera. ¿Okay? Plenamente identificado, toda tu parte legal, estoy, todo lo que corresponde, exactamente. Y entonces aquí se le hace la... Y entonces, bueno, ellos verifican eso, ellos van y hacen esa verificación y bueno, si es cierta, pues empiezan a hacer su tipo de trabajo. Bueno, debe ser cierta. Sí, por supuesto, si el evento es de una muy gran magnitud, entonces normalmente ellos nuevamente se comunican con nosotros y digo, mira, necesitamos el apoyo de ustedes por parte de la parte de comunicaciones. Red Nacional de Emergencia da el apoyo permanentemente. Red Nacional de Emergencia necesita apoyo en el mantenimiento, actualización de equipos. Sí, el caso es importante y yo lo repito y no me cansaré de repetirlo cada vez que hago un programa de telecomunicaciones. Ese radio, ese equipo que tú tienes ahí, ese mantenimiento se lo haces tú. Sí. Absolutamente. A ti no te da medio el Estado, ningún organismo, ni el Sistema Nacional de Protección Civil. Todo esto es de tu bolsillo. Sí, correcto. Y es bastante costoso porque ahora... Y está operativo el radio. Sí, él está pendiente ahí si surge alguna información para ser transmitida. Y porque de eso se trata, minimizar la emergencia y el desastre. Sí, acuérdate que la idea es eso, pues es contribuir a lo que es la parte de la mitigación y la administración del desastre como tal. Hablaste de la formación, ahí, ¿cuáles son los requisitos para ser parte de la red nacional, este hermoso grupo de la Red Nacional de Emergencia? Cualquier radioaficionado debidamente con todas las normativas, que haya cumplido con su curso de adiestramiento, tenga su certificación, tenga sus indicativos al día, esté debidamente habilitado, independientemente de que forme parte de cualquier tipo de organización, llámese Banda Ciudadana, llámese Asociación Venezolana de Radioaficionados, llámese Radio Club Venezolano, sea de quien sea, cualquiera de ellos puede participar en la Red Nacional de Emergencia. Hay una serie de talleres, de cursos de adiestramiento y tenemos un personal especializado de muy alto nivel que son los que se encargan para esta formación. Pero la formación como tal, eso es una parte, pero tu formación como operador de la red es día a día, es el asistir a los talleres, es asistir de manera constante a las emisiones, es asistir a las actividades que corresponden a la parte de talleres o actividades externas, ¿verdad? Que eso van a ir alimentándote poco a poco y incrementando tu experticia como operador de la red. Me estaba comentando también, no es fácil esto, comunicaciones de emergencia. ¿Cómo lo defines tú las comunicaciones de emergencia, José? Mira, las comunicaciones de emergencia son muy puntuales, son muy particulares. Ocurre un evento, alguien pide auxilio, socorro, y comienzo yo a manejar prácticamente un cuestionario muy particular o muy específico a la hora de qué es lo que ellos necesitan, de manera de que cuando yo solicite o cuando yo transfiera esa información de lo que él necesite, sea exactamente lo que ellos requieran, porque si no hago yo de esa manera correcta, entonces se están movilizando recursos a un lugar que a lo mejor no va a ser necesario o no van a ser útiles. Entonces por eso es sumamente importante de que el operador tenga toda la calma y todo el adiestramiento especializado para interrogar, para preguntar
cuál es el requerimiento, cuál es el evento, qué cosas están involucradas en toda esta situación para uno tener una noción bien clara, bien amplia, ¿verdad? Y transferir esa información. Para ahondar más en este tema de la formación, porque esto es bien importante, va a estar en la segunda parte con nosotros el amigo Roberto Cecini, que es el jefe de curso de la Red Nacional de Emergencia. No se olviden suscribirse en nuestro programa Temas a través de Radio Rescate. Visiten nuestra página www.radiorescate.com.be. En unos minutos volvemos con ustedes para la segunda parte. Continúa José con nosotros y se va a incorporar el amigo Roberto Dulcini, jefe de cursos de la Red Nacional de Emergencia. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Saludos, les habla Carlos Cajidas, conductor del programa Temas, para invitarlos cordialmente a que nos sigan a través de Radio Rescate TV. Muchísimas gracias. De regreso en Temas, se acaba de incorporar con nosotros el amigo ingeniero Roberto Cecina, ingeniero de telecomunicaciones, que es el jefe de cursos de la Red Nacional de Emergencia. Bienvenido, Roberto. Gracias por la invitación, Cecchini. Cecchini. En castellano Cecchini. Roberto, estábamos hablando con el amigo José sobre lo que es el concepto de comunicación de emergencia e inmediatamente surgió el tema de la formación. Tú como el jefe de curso, explícanos esa formación, por qué es tan estricta, cómo es, o sea, hasta donde yo sé, es algo bien importante la seriedad en esa formación. Y hacen prácticas, hablando de esa formación. Sí. Como radioaficionado, cuando cualquier persona se convierte en radioaficionado, básicamente adquiere una serie de destrezas para poder instalar sus estaciones, mejorar sus estaciones, experimentar con lo que es el mundo de las telecomunicaciones. Y después la idea es pues simplemente proyectarte hacia el interior de Venezuela con otras personas, hacer contacto con otros colegas y también con el exterior. Pero cuando estás hablando de que tú vas a prestar tus equipos y tu experiencia como operador, cambia bastante lo que es la forma como tú tienes que manejar la información. Yo como radioaficionado en un momento determinado puedo estar en contacto contigo, tú puedes estar bien sea en cualquier parte de Venezuela o fuera del país, y simplemente estamos entablando una conversación como la estamos entablando ahorita. ¿Okay? Muy familiar, muy de amigos, nos interrogamos a cada rato porque los radioaficionados todo el tiempo andan con ese pico de que cuál es tu radio, cuál es mi radio, cuál es tu antena, ¿verdad? O sea, siempre es eso, ¿ok? O sea, se hablan de temas técnicos, cuáles son tus sistemas, cuál es tu antena, cómo la tienes direccionada, cómo está la ionósfera, se hablan del tema del radioaficionado como tal. Es la pasión que tiene. Que es la pasión por la cual nos mueve toda esta cantidad de, todo este movimiento. Cada que entrevistó a alguien de esto, de verdad la pasión ahí mismo se le sale, mira, es que lo hablan con una pasión que no, y la proyección es una proyección infinita, porque no hay forma ni manera de darle, decir, bueno, yo tengo un límite, no hay límite para esto. Pero cuando una cosa es cuando tú haces un contacto con cualquier colega como radioaficionado, y otra cosa es cuando estás envuelto en un medio de emergencia y tú tienes que servir como operador y como puente de esa información. Las cosas ya son completamente diferentes. Primero que todo porque mucha de esa información posiblemente sea información sensible y delicada. Número 2, los radioaficionados trabajamos en una banda de frecuencia que es una banda de frecuencia abierta, es decir, cualquier persona con un equipo receptor en esa banda de frecuencia no puede escuchar.
¿Qué sucede? Ese tipo de información sensible en un momento determinado va a estar en el aire y cualquier persona, sin saber lo que está sucediendo en un momento determinado, puede utilizarla de una manera incorrecta y puede llegarle a las personas que posiblemente estén afectadas de manera incorrecta. Entonces, desde hace unos años se tomó la idea de, vamos a llamarlo así, de que dar esa cultura de cambio de lo que es la operación en caso de ser o radioaficionado o si estás envuelto o vas a trabajar como un operador de la Red Nacional de Emergencia. De ahí se han hecho varios cursos donde se habla siempre de lo que es la especialidad de nosotros, que es la parte de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla poquito porque tú estás manejando esa información durante todos los días, pero sí sobre todo en el manejo de ese mensaje o qué es lo que vas a transmitir o no. ¿Cuál es la ventaja del radioaficionado a la hora de una emergencia? Que el radioaficionado ya está posiblemente en la emergencia. En el mismo sitio. En el lugar de la emergencia como tal. Entonces, claro, lógicamente hay varias etapas en las cuales tú te vas a ver envuelto. Porque si tú estás en el sitio de la emergencia, lo primero que vas a hacer es primero protegerte tú y tu núcleo familiar. Correcto. ¿Ok? Entonces eso nosotros lo tenemos como punta de lanza y es una de las cosas que se les recuerda en los cursos a todos los radioaficionados. Mira, o sea, vamos a hablar de autoprotección. Primero mi núcleo, mi persona, todo el mundo. Ahora yo comienzo a pasar información o a convertirme en la central, porque esa es otra. Cualquier radioaficionado puede ser simplemente un emisor y receptor de información o puede pasar a ser la central de radio de esa situación de emergencia. No, así de sencillo. Exacto. Vamos a llamarlo así, que dentro de las emisiones que tenemos nosotros de lunes a domingo, hay un espectro de radioaficionados que vendrían siendo los ideales como central de comunicaciones, porque están todas las noches, pasan buscando información, tratando de tramitar algún tipo de información. Pero cualquier persona puede ser la central. Entonces, el que cualquier persona pueda ser la central significa que voy a recopilar información para pasársela después a las autoridades. Tiene que tener algún tipo de preparación para poder manejar esa información. Por ejemplo, por poner un ejemplo pero muy rápido. Vamos a suponer que hay un accidente en una autopista, en cualquiera de las autopistas renombradas de Venezuela, y hay fallecidos. El radioaficionado en ese momento se le instruye a que simplemente dibuje lo que está sucediendo, qué tipo de ayuda hace falta y simplemente haga una especie de dibujo sin mencionar con el dedo, mira, si hay fallecidos, sino simplemente hay lesionados múltiples, hay un solo lesionado. Después que sean las autoridades debidamente identificadas, que sean las que determine si sí o si no esa persona tiene o no tiene signos vitales. ¿Ok? Entonces, ese pequeño detallito del manejar el tipo de información o limitar la información, pues entonces requiere de ser informado para crear esa cultura. Si esa persona que está en el sitio o esa persona que está sirviendo de central de comunicaciones en ese momento está siendo respaldada por un ente oficial, digamos nosotros, pues nuestro primer ente de respaldo es Protección Civil Nacional. Si Protección Civil Nacional ahora nos pide a nosotros, mira, ahora sí necesito que me des detalle, me estás hablando de lesionado, cómo está el lesionado, qué tipo de lesionado, si hay atrapados en los vehículos, qué tipo de... Entonces ahora sí se agarra y se abre esa información para entonces que el recurso que se vaya a desplazar sea diferente, porque nosotros sí tenemos limitaciones, porque somos voluntarios. Y como voluntario, y nuevamente repito, como esa cantidad de información está al aire, cualquier persona la puede captar, en un momento determinado puede ser mal empleada y puede interrumpir lo que vendría siendo el objetivo de la red de emergencia, que es facilitar la información para que los recursos lleguen o se desplacen. Entonces estos muchachos tienen que recibir un curso y las prácticas me imagino que les pondrán las conchitas de mango para ver si se equivocan y todo, ¿no? Bueno, conchitas de mango salen solas, las conchitas de mango salen solas. Yo siempre me gusta recordar un simulacro que hicimos en Caracas. Correcto. Un simulacro bastante interesante donde nos pusimos de manera voluntaria el instalar estaciones en las afueras de los hospitales de Caracas. Correcto. E incluimos el Hospital de la Sabana. ¿Ok? De manera muy pero muy natural, en un momento determinado los radioaficionados instalaron sus equipos en las afueras de los hospitales
y uno a uno fueron entrando a los hospitales, fueron hablando con los directores o con los coordinadores y comenzaron a levantar todo un censo, camas disponibles, qué tipo de servicios estaban disponibles, si había rayos X, si había banco de sangre. O sea, comenzamos en cuestión de unas 2 o 3 horas, nosotros tuvimos prácticamente el control de la capacidad de respuesta hospitalaria en un momento determinado. Eso nos valió una jalada de oreja en un momento determinado. Muy grande. Muy grande, nos valió una jalada de oreja muy grande. Porque pues, aquí estamos para eso, a ver quién le jaló las orejas no nos interesa, pero se las jalaron. Pero, Nos jalaron las orejas de manera sana, nos jalaron las orejas de manera sana. Llamaron a Alfredo al Ministerio de Relaciones Interiores para que él explicara cómo era eso de que nosotros voluntarios, radioaficionados, en cuestión de 2 o 3 horas tuviéramos el manejo de todo lo que era la capacidad hospitalaria en Caracas y el propio ministerio no la tuviese. Entonces, esto es increíble, entonces algo muy bueno porque eso nos abrió mucho las puertas. Hace unos minutos te escuché que estabas hablando con José acerca de las nuevas leyes que existen. Y si bien que nosotros estamos mencionados en la parte voluntaria, pero no estamos mencionados directamente en la parte de comunicaciones. Esa jalada de oreja, por llamarlo así de alguna forma, sirvió para abrir ese espectro, ese contacto, esa facilidad. Ok, ya sabemos que hay un grupo de personas voluntarias que existen, que tienen una capacidad de movimiento en telecomunicaciones, que en ese momento superamos al Estado porque inclusive teníamos contacto perfecto con el Hospital de la Sabana. De tal manera de que si hubiese sido una situación real y hubiésemos tenido que hacer coordinaciones para hacer traslados intrahospitalarios, hubiéramos podido haberlo hecho sin ningún tipo de problema porque manejábamos las cifras. Inclusive sabíamos hacia dónde los podíamos derivar o dónde no los podíamos derivar porque teníamos toda la capacidad operativa en ese momento. Y no lo hubiesen jalado las orejas. No creo que se hubiesen atrevido a jalarle las orejas. Se puede salvar vidas. Pero sí. Como hay de todo, uno no sabe, porque sí es cierto que al no tener esa parte legal, sin embargo el trabajo voluntario que ustedes están haciendo va a tener como feliz término. Todavía no existe el reglamento del Sistema Nacional de Protección Civil, está la ley, se está trabajando en eso. Y en ese reglamento debe haber una modificación de la ley y se incluye a las telecomunicaciones que llevan ustedes. Eso debe ser. Esa situación que nos pasó con el Ministerio de Relaciones Interiores trajo algo muy bueno. Y es que nosotros, Carnaval y Semana Santa, prácticamente instalamos fija una estación en la base aérea Francisco de Miranda, en La Carlota, que es donde está la sede de Protección Civil Nacional, y ellos tenían un vehículo de comunicaciones, que lo llamaban del servicio SINAPRED, y prácticamente ese camión nos los entregaba a nosotros a ojos cerrados. Sí, nosotros manejábamos todo. Como muchachitos nuevos. Se pueden imaginar un camioncito con la parte posterior que estaba dividida en dos, una pequeña parte como de 2 metros por 2 metros, donde estaban todos los equipos de radio, había inclusive una pequeña cama, o sea, en una sala de radio completa, y después había otra sala adyacente exactamente, la parte de la cava como tal del camión, como de 4x4 con todas las facilidades audiovisuales como para hacer una presentación completa en caso de que alguien viniese a... ese camioncito, para nosotros no instalarnos dentro de lo que era el sistema de recepción telefónica de ellos, donde estamos claros de que sí los interrumpíamos porque nosotros trabajamos con los radios encendidos y hay mucho ruido. Y nosotros generamos mucho ruido y eso lo sabemos. Pues nos daban ese camioncito y aparte del uso que le estábamos dando al camioncito, pues simplemente nosotros estábamos de lo mejor porque teníamos absolutamente todo el arbolito a nuestra disposición, sí, con la gran capacidad. Y recuerdo un carnaval que ayudamos a ubicar una embarcación que estaba a la deriva, al norte de Higuerote. Y se logró hacer el contacto con guardacosta, se logró hacer el contacto. ¿Por qué? Porque como teníamos todos los radios en todas las bandas, y aunque nosotros trabajamos en la banda permisada de aficionados, estábamos a la escucha en otras bandas, y a través de la banda marina logramos captar lo que estaba hablando esta embarcación, y esa información se le derivó a la gente de guardacosta, y guardacosta mandaron la ayuda y se trajeron la embarcación con pasajeros. De hecho, es bueno, disculpa que te interrumpa, es bueno hacer mención también que
casi que las cosas van una de la mano de la otra. Ese camión nos los es prestado en un simulacro que posteriormente hicimos 1 año o 2 años después a Vargas, y a partir de ese año comenzamos nosotros a participar en todos los eventos llamados Caribe Way. Con Caribe Way son los eventos que tienen que ver relacionados con los tsunamis. Correcto. A nivel del Caribe, de la olla pues completa el Caribe. Y bueno, prácticamente nosotros somos a nivel nacional todo el ente que maneja todo lo que es la parte de comunicaciones en todo lo que es la parte de las costas. ¿Fue en el segundo Caribe Way o en el primero? No, eso fue exactamente del segundo, creo que fue. A partir del segundo. Yo estuve en el primero y no había a partir del segundo se hizo de manera local, y ya Funvici, ya prácticamente, de hecho, hay radioaficionados formados dentro del personal de Funvici, porque ellos mismos se dieron cuenta de lo que es la potencia del radioaficionado estando en el sitio. El adiestramiento se lo dieron ustedes, de comunicaciones de emergencia. Ellos se convirtieron en radioaficionados, y ellos después han asistido a lo que son los talleres, hacia lo que son los talleres de la red de emergencia, de tal manera de todos acoplarnos. Entonces sirvió, está bien bueno que tenga, el Estado tenga su gente formada. Y todos los Caribe Wave, básicamente ahorita yo digo, me atrevo humildemente a decirlo, la punta de lanza ahorita del Caribe Wave es la presencia del radioaficionado dentro de ese ejercicio. La gente sigue pensando en Venezuela, lamentablemente tenemos una cultura un poquito limitada con respecto a lo que son los diferentes riesgos en Venezuela. La gente piensa de que aquí nosotros no podemos tener un riesgo de tsunami, pero hay un volcancito al norte, Quiquén-Yenin, que nos puede dar una sorpresa en un momento determinado. Históricamente tiene antecedentes de tsunami. Lo bueno es no lo quiere recordar, que es la desaparición de Nueva Cádiz, hoy la isla de Cubagua. Exacto. Y eso fue un tsunami, porque si eso no fue un tsunami, imagínense que fue como va a desaparecer toda una población. Lo bueno es que Funvicis ha tomado la batuta en eso, y todos los años, ya van varios años que se hace el Caribe Wave, y de una participación de la Red Nacional de Emergencia local, porque ellos comenzaron a hacer experimentos locales, a ver cómo se comportaba la población, y también para comenzar a crear esa cultura como tal, a crear todo un ejercicio de toda la costa venezolana con el cálculo de los diferentes tiempos de las olas, desde dónde van a venir, dónde van a impactar primero, los diferentes riesgos que se están corriendo, dónde va a evacuar la gente. Entonces, inclusive corriendo y cubriendo toda la costa sin ningún tipo de problema. Y estaba la Red Nacional de Emergencia. Y estaba la Red Nacional de Emergencia. Está la Red Nacional de Emergencia presente en el sitio. Yo necesito un radio, porque yo me estoy perdiendo un montón de cosas. Y yo lo hago en los programas y siempre digo lo mismo. Bueno, solamente con la escucha, solamente estar a la escucha. Una de las capacidades que tiene el radioaficionado es estar a la escucha. Es simplemente estar a la escucha te pone alerta con muchas cosas, y te da mucho oído, inclusive para saber qué es importante y qué hay que discriminar. Correcto. Entonces eso es una gran ventaja que tiene el radioaficionado. Ahorita, tú como jefe de cursos, ¿cuántas personas integran en la Red Nacional? Red Nacional, es que lo que pasa es que hay un gran radioaficionado que está en La Guaira, que él dijo, la Red Nacional de Emergencia somos todos. Sí. Pero de los formados que son... Formados debemos tener alrededor de unos 100, por alrededor de unos 100, ciento y tantos colegas que han venido, han asistido, han estado, porque los cursos inclusive, gracias a la tecnología inclusive digital, muchas veces no solamente los hacemos aquí, sino que entonces a través de una cámara, a través de internet, los hacemos vía web, y de tal manera de que llegue. Yo puedo decir que de repente aquí en el Radio Club hemos formado más de 100, 150 personas, pero los que han escuchado los cursos muy probablemente sean 2 o 3 veces más. La Red Nacional de Emergencia, recuerda que son 4 personas, una comisión del Radio Club Venezolano, son cuatro personas, el director, el jefe de operaciones, el secretario nacional y el jefe de cursos nacionales. Pero a todo lo largo y ancho del territorio nacional hay una serie significativa de radioaficionados que se han ido progresivamente incorporándose en la red, y bueno, yo tengo ya una contabilidad que superan más de las 130 personas que están de manera activa. O sea que podemos estar tranquilos en cuanto a las telecomunicaciones proporcionadas por los voluntarios, específicamente la Red Nacional de Emergencia. Yo personalmente, no es que desconocía la existencia de ellos, pero no lograba vincularlos al Sistema Nacional de Protección Civil. Y obviamente porque como no está la parte legal, entonces no había la vinculación,
luego lo aclaramos que son voluntarios. Entonces fíjense cómo es, amigos de temas, el amigo Roberto, el amigo José, han proporcionado una información que espero que los entes del gobierno que también van a ver este programa, así como se incorporó Funvisis en las telecomunicaciones con ustedes, y tienen su personal formado por ustedes, otros entes del Estado, y vamos a hablar de la protección civil como tal, incorpore personal, porque yo sé que existen las salas de radio, pero uno escucha esas salas de radio y la información es solamente en la red de ellos, eso no la escucha todo el mundo. Bueno, cree uno que no la escucha todo el mundo, pero eso es algo como las redes de policiales, etcétera, eso es entre ellos, pero el público no lo maneja. Entonces la labor que ustedes están haciendo definitivamente, somos más voluntarios que personal, definitivamente. No, y se ha demostrado a nivel mundial el primer respondedor, aunque por ley el primer respondedor siempre es un ente oficial, pero en este caso la es realidad, voluntario. el primer respondedor en el sitio siempre va a ser un voluntario. Excelente. Siempre va a ser un voluntario. Amigos de temas, me despido ahora, gracias José, gracias Roberto. No, gracias a y ustedes. no se olviden suscribirse a temas en YouTube, Radio Rescate, y síganos en www.radiorescate.com.be. De nuevo, muchísimas gracias, y yo creo que este es el mejor programa de telecomunicaciones que he hecho, de verdad. Los felicito de verdad por esta labor, y espero que la gente que ve este programa se incorpore y que le den apoyo a estos hombres y mujeres que obviamente lo necesitan, porque ellos pagan con sus propios recursos el mantenimiento y la adquisición de equipos y nuevas tecnologías. Hasta luego, se despide Carlos Cajía, hasta la próxima oportunidad. Gracias.